Buenas noches, un nuevo miércoles con la segunda sesión de Mostrar y Explicar. El formato, la primera sesión parece que tuvo éxito, esperemos que esta también lo tenga y sea del agrado de todo el mundo. Y esta noche pues contamos con José María, luego estará Raimundo, luego Luis Miguel y luego para finalizar seré yo. No quiero dejar de recordaros que estamos en plenas subastas solidarias. Mañana se rematan todos los lotes a excepción del gran lote final y hemos superado más de 6.000 euros, con lo cual este año estamos cumpliendo unas expectativas maravillosas. Así que, bueno, pues no dejéis de visitar las subastas y cuando quiera, José María, comenzamos. Buenas tardes a todos. El título de la exposición que os voy a presentar es el que tenéis en pantalla, Carta al General Mondragón, y lo he subtitulado Una historia mexicana. Fue una carta que vimos en la anterior conferencia que di sobre la Primera Guerra Mundial y había quedado pues, en dar una explicación un poco más pormenorizada de las circunstancias y del entorno histórico que envolvió a la carta. Vamos a empezar por la carta. Algunos de los que visteis la conferencia la recordaréis. Es una carta certificada que sale de San Sebastián en 1919, el día 14 de abril, certificada doble porte, y vemos una serie de marcas que la aplicaron pues, en Francia, ¿no? Cayó en manos de la censura francesa. Vemos aquí la marca estándar oval de Burdeos, con el numeral correspondiente a aquella comisión de control postal 366. Y vemos esta otra marca que no es tan común. Es una marca, bueno, pues, según cuenta Jerome Burquiñat, es una modificación de esta marca y que se aplicó solamente en casos excepcionales en cartas en las que se realizaba un segundo examen. O sea que eran pues, de bastante interés para la censura. Y tenemos esta tercera marca, que os la pongo aquí separadamente, que es la marca empleada en el correo retenido en Burdeos, ¿no? O sea, sí, retenida por la autoridad militar. Al dorso vemos que a pesar de ser una carta certificada no lleva ninguna marca ni de llegada ni de tránsito, tan solo pues, un numeral, aquí escrito a lápiz azul, el 9854, que también lo podemos ver aquí escrito, y que sería el número del expediente de retención. Por desgracia, el expediente no ha llegado hasta nosotros. Parece ser que estaba aquí aplicado por fuera porque ha dejado una marca de una especie de clip metálico. Parece que debía venir aquí sujeto con el clip, pero no ha llegado hasta nosotros. Afortunadamente, lo que sí se ha conservado es el contenido, que es lo que nos va a permitir pues, dar una explicación de por qué la carta pues, fue retenida. Vamos a hablar primero un poco o a conocer quién era el destinatario de esta carta. Como habéis visto, la carta iba dirigida a este señor, que es el general Manuel Mondragón. El general Manuel Mondragón era un general mexicano. Había nacido en 1859 en México y falleció en España, en San Sebastián, en 1922. Os pongo aquí pues, una breve reseña biográfica. Tuvo 8 hijos, de los cuales pues, uno de ellos, pues, Carmen, fue una conocidísima pintora e incluso pues, pasó a la historia del arte como conocida con este seudónimo de Nahui Olin. Era general de artillería, incluso escribió pues, varios tratados sobre la materia, sobre otras materias militares como fortificaciones, y era también un ingeniero militar bastante aventajado. Inventó varios cañones o modificó algunos preexistentes,
pero por lo que es más conocido es por haber sido el inventor de uno de los primeros fusiles semiautomáticos que se emplearon en los ejércitos regulares, que fue el fusil Sig Mondragón de 1908. Sig es el fabricante suizo. Aquí os pongo una foto pues de cómo era este fusil. En septiembre de 1911 se licencia del ejército para trasladarse a Francia y seguir trabajando en la industria armamentística, donde parece ser pues, que era una especie de portento. Y regresa a México para reincorporarse al ejército en 1913, donde protagonizaría pues, los hechos que son conocidos como la Decena Trágica. ¿Qué es esto de la Decena Trágica? Bueno, pues fue el único golpe de Estado que triunfó en México durante todo el siglo XX. Hubo muchísimos intentos, veremos luego alguno de ellos, pero el único que consiguió triunfar fue este conocido como la Decena Trágica. Fue llevado a cabo entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 para derrocar al presidente electo Francisco Ignacio Madero. Y se inició en Ciudad de México, donde un grupo de sublevados bajo el mando del general Mondragón puso en libertad a otros 2 generales que estaban encarcelados por otro golpe de Estado previo que habían intentado dar en Veracruz en 1913, que son los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes. Durante los hechos de este golpe de Estado, pues se encomendó la defensa del Palacio Nacional, que es la sede del Poder Ejecutivo en México, al general Lauro Villar, que resultó herido, yo creo que el primer día, y también resultaría muerto el general golpista Bernardo Reyes. Entonces, el presidente Madero le encomendó la defensa al general Victoriano Huerta. Esto, como veríamos, pues a la postre sería un error fatal del presidente Madero. Posteriormente, el día 17, el presidente Madero descubre que Huerta, el general Huerta, les pongo aquí la fotografía, estaba en arreglos con los opositores. Gustavo Madero era el hermano del presidente Madero. Y lo lleva ante el presidente, que no creyó sus palabras y lo puso en libertad. Posteriormente, Huerta firma un acuerdo con el general Félix Díaz, que habíamos visto que era uno de los generales que había dado anteriormente un golpe de Estado y que había sido liberado, el famoso Pacto de la Embajada, conocido así porque se firmó en la Embajada de Estados Unidos, o también se conoce como el Pacto de la Ciudadela. ¿En qué consistía este pacto? Bueno, pues consistía en que una vez depuesto el presidente Madero, quedaría de presidente provisional Victoriano Huerta, que convocaría elecciones y posteriormente se presentaría Félix Díaz con el apoyo de Victoriano Huerta. Esto, como vemos, pues posteriormente no sucedió así. El día 19 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, pues como habían destituido al presidente y también al vicepresidente José María Pino, pues la sucesión a la presidencia le correspondía al ministro de Asuntos Exteriores y pusieron al ministro de Asuntos Exteriores, quien nombró nuevo gabinete y nombró al presidente Victoriano Huerta ministro del Interior. 45 minutos después de haber nombrado el gabinete, el ministro de Asuntos Exteriores dimitió y quedó Victoriano Huerta pues, como presidente. Con lo cual pues, siempre fue conocido como el usurpador. Y el 22 de febrero culmina la revuelta con el asesinato tanto del presidente Francisco Madero como del vicepresidente José María Pino Suárez. En una especie de simulacro, fue una auténtica ejecución. Simularon que los trasladaban a la prisión de Lecumberri y aquí pues, a la llegada pues, los abatieron. Manuel Mondragón, que es el general destinatario de la carta que nos ocupa, sería designado dentro de este gabinete secretario de Guerra y Marina, es decir, actualmente lo conoceríamos como ministro de Defensa, y pongo que en este cargo solamente permaneció poco más de un mes, al demostrar una gran incapacidad para combatir el alzamiento que se produjo como contrapartida al golpe de Estado por parte de Venustiano Carranza, con los constitucionalistas,
y además de ser acusado de, pues entre otras cosas, de que priorizaba sus negocios armamentísticos en vez de, pues, de dirigir las operaciones militares, de no asistir ni siquiera a los escenarios donde tenían lugar las batallas, y fue destituido y sustituido por el general Blanquet, que veremos que tiene una gran importancia en esta historia, y salió del país en julio de 1913 con destino a España. Posteriormente, 15 meses después del alzamiento, el contragolpe de Venustiano Carranza tendría éxito y todo el gabinete del presidente golpista Victoriano Huerta pues tuvo que salir del país, y la mayoría de ellos se dirigieron a España. Como veremos luego, pues hasta un total de 5 ministros, incluido Victoriano Huerta, acabaron exiliados en España. Vamos ya con el contenido de la carta. La carta es curiosa porque no solamente contiene una misiva de una persona, sino que contiene cartas de 4 personas. La primera que os pongo aquí es del hijo. Como vimos, la carta iba dirigida a París desde San Sebastián y iba dirigida a un hotel. Es decir, que el general Mondragón se encontraba ocasionalmente en París. Entonces es su hijo el que le remite la correspondencia que recibe desde San Sebastián al hotel donde se encontraba en París. Y empieza así, pues de una manera pues un tanto ñoña, digamos, con mi adorado papacito. Dice: te adjunto cartas de Canale, Gil y Samuel que acaban de llegar. En todas ellas se ve la ansiedad que ha producido la noticia de la entrada del general Blanquet a México, y todos se dirigen a ti para saber la verdad. Aquí os pongo una fotografía del general Aureliano Blanquet. La carta prosigue, pero bueno, son temas que no vienen al caso con lo que nos está ocupando. La carta no lleva fecha. La segunda carta que contiene es de Santiago Gil, que no he conseguido identificar, pero se ve claramente que también es un exiliado, seguramente pues del gobierno que vino aquí al exilio. Y dice lo siguiente: mi estimado y querido amigo, lo supongo muy contento por las buenas noticias que de México se han recibido, confirmadas por la prensa de estos días, que publica telegramas de Londres y Nueva York donde se cuenta la entrada del general Blanquet a México al frente de 40.000 hombres y con parque y armas abundantes a las órdenes del general Díaz. Como recordáis, el general Díaz fue el liberado durante el golpe de Estado. Así es que, si como cree usted se va para aquellas tierras a contribuir con su valiosa ayuda al triunfo de la justicia para que la anhelada paz no tarde en reinar en aquella patria tan digna de buena suerte y que los bubones paguen sus felonías, infamias y atropellos, me atrevo a recordarle, mi general, lo que tantas veces he hablado con usted sobre mi deseo de poner mi grano de arena ayudando humildemente con mi persona, y no dudo que usted se acordará de mí como me ofreció y me llamará para ir con usted a luchar por la buena causa. La carta, bueno, veis que claramente pues está ofreciéndose al general para ir a participar pues en un nuevo golpe de Estado protagonizado por el general Blanquet y el general Díaz. La tercera carta, que también se recibe desde Madrid, la fecha anterior es el 9 de abril, estas son fechas importantes, y esta es del 11 de abril. Dice: mi muy querido amigo, dice, le confirmo mi carta de anteayer, en la que se habla de los últimos cablegramas que seguramente habrá usted visto procedentes de New York relativos a asuntos mexicanos. Dice: no cabe ya duda de que el general Blanquet está en México, y aunque esto es ya muy importante, mucho más lo sería si, como se asegura, lleva el concurso de un grupo de capitalistas americanos, porque en tal caso no faltarían armas ni municiones y con eso no habría más que pedir. Dice, habla más cosas, pongo aquí unos puntos suspensivos. Dice: me acaban de decir que Rubio Navarrete, que era otro de los generales que había participado en el golpe de Estado, y algunos otros jefes acompañan a Blanquet. Espero que usted esté mejor informado de todo esto y le suplico no deje de comunicarme lo que sepa sobre el particular, así como qué se propone usted hacer. Yo creo que si es cierto todo lo que se dice, ha llegado el momento de obrar, ahora o nunca. Carta del 11 de abril. Hay una cuarta carta que es de uno de los hijos del
del general Mondragón, que se encontraba en Nueva York, donde, bueno, le cuentan muchas cosas, pero es del mes anterior, es del mes de marzo, y no tiene nada que ver con este tema. Y nos vamos ya pues, a lo que he llamado capítulo final. Dice, el 7 de abril de 1919, el general Blanquet pasa desde Cuba hasta México, donde se encontraba exiliado una vez habiendo pasado por España, con 6 de sus seguidores. Recordar que las cartas pues, hablaban de 40.000, para apoyar la rebelión que había iniciado el general Félix Díaz, que también había iniciado otro golpe de Estado en 1916. Parece ser bueno, pues que este hombre pues, le encantaba esto de los golpes de Estado. Es descubierto y perseguido por el general Guadalupe Sánchez, y el día 15 de abril de 1919 fallece en esta persecución al caer con su caballo por la barranca Chavalcha cerca de Veracruz. Su cadáver fue decapitado y su cabeza expuesta durante varios días colgada en el edificio del Ayuntamiento de Veracruz. Os pongo aquí la foto de una publicación de la época en la que nos cuenta pues trágico final del general Aureliano Blanquet y pues una fotografía de lo que fue su cabeza decapitada. Una medida casi pues medieval, ¿no? Y ejemplarizante. El general Mondragón nunca regresó a México, quizás pues porque la censura francesa retuvo la carta y no tuvo noticias de todo lo que se estaba cociendo, y permaneció en España hasta su fallecimiento por tuberculosis en el año 1922. Es decir, esta carta, aunque no conozcamos pues, las circunstancias, el expediente de retención y las circunstancias exactas por las que la censura francesa procedió a detenerla, pues una vez leídas las cartas y visto el trasfondo histórico, parece bastante claro pues, por qué sucedió todo ello. Y nada más, eso fue todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muy interesante. La verdad es que es un documento histórico fantástico, José María, y te agradecemos mucho que lo hayas compartido con todos nosotros. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, luego al final anotárosla y luego al final se la hacemos a José María. Ahora continuamos con Raimundo. A ver, Raimundo, lo que nos trae. Vale, ¿me escucháis? Sí. Pues buenas noches a todos y muchas gracias, Julián, por contar otra vez más conmigo. Bueno, el título de esta pequeña ponencia, o como la queramos llamar, se llama Elisita Exalta. Y a lo mejor pues nada tiene que ver con lo que es en realidad, porque se trata de un registro de esclavos. Pero antes de pormenorizar los detalles de este documento, que solo voy a hablar de él nada más, pues vamos a hacer un pequeño repaso de cómo era en el año 1868, del que trata este documento, cómo estaba la situación del esclavismo y el abolicionismo en el mundo. Los primeros abolicionistas creo que fueron en Europa, allá a finales del siglo XVIII, creo que concretamente en 1794, el primer país que dictó leyes en contra de la esclavitud fue Dinamarca. Después le siguió Francia y Gran Bretaña, a finales a caballo entre los siglos XVIII y XIX ya. Y por supuesto, en la Guerra de Secesión Americana, en el año 1863, a mitad de la guerra, que se produjo, como bien sabéis, de 1861 a 1865, pues hubo una proclamación de emancipación dictada por Lincoln, en la que daba la libertad a los esclavos que estaban en los estados rebeldes. Es decir, la utilizó como un arma de guerra, más que como un elemento abolicionista al 100%, aunque esto luego se convirtió en bandera, puesto que cuando Lincoln fue reelegido y Lincoln fue y terminó la guerra ya en 1865, poco antes de que la asesinaran, pues redactó, o su gobierno redactó, la 13ª enmienda por la que se abolía la esclavitud en todo el territorio. Aunque, como bien sabemos,
pues la marginación pues siguió estando presente en todo el mundo y sigue estando presente todavía en algunos países. Bueno, pero vamos a lo que nos concierne, que es en España. En España, los primeros movimientos abolicionistas fueron en Puerto Rico y estuvieron promovidos por un puertorriqueño llamado Julio Vizcarrondo, que era un rico hacendado, se había formado en Europa y creó en 1865 una de las primeras sociedades abolicionistas, que era la española. Durante el sexenio liberal se dictaron varias leyes abolicionistas. Raimundo, sí. El documento no lo estás compartiendo, ¿no? Todavía. De momento no. Va, perfecto, perfecto. Vale, vale. Pero vamos, no me paso 10 minutos, de verdad. No, 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 si no es cuestión de tiempo, es que pensaba que a lo mejor se nos había olvidado el compartir. Venga, perfecto. Estáis viendo lo que estáis viendo, ¿no? Ah, se me ha olvidado, claro que se me ha olvidado el compartir. Claro. Perdona. Ese era el tema. Perdona. No compartir. A ver. Compartir pantalla, perdonadme. Es que tenía la sensación de que teníamos que estar viendo algo y... Le doy al verde, ¿verdad? Sí, sí, y compartes. Ya le he dado. Compartir. ¿Sale algo? No, no sale nada. Compartir. Le he dado otra vez al verde. No sé. Compartir. Pero tienes que seleccionar. Ahí lo tienes. Bien. Ahí está. Pues, perfecto. había enseñado el documento, había contado más o menos esa introducción que decíamos y voy a cambiar también el modo de pantalla. Presentación con diapositivas. Presentación con diapositivas, exactamente. Bien. Decíamos que durante el sexenio liberal se dictaron varias leyes abolicionistas. Es que quiero quitar, que me salen todos los muñequitos encima y no sé cómo. Ah, bueno, lo voy a hacer pequeñito, ya está. Se dictaron varias leyes abolicionistas. La primera de ellas fue en 1870, que concedía la libertad a los futuros hijos de esclavos. En 1872, bajo la presidencia de Ruiz Zorrilla, se elaboró la ley abolicionista para Puerto Rico, que es del que trata el documento que vamos a ver. Y tuvo una fuerte contestación entre las clases privilegiadas de la sociedad española, dando lugar a manifestaciones en uno y otro sentido entre 1872 y 1873. La ley por la que se aprobaba la abolición de la esclavitud en Puerto Rico tuvo lugar el 22 de marzo de 1873, ya en la Primera República, un mes después de la abdicación de Amadeo I de Saboya. Cuba, con sus más de 400.000 esclavos, tuvo que esperar hasta el decreto de Alfonso XII de 17 de febrero de 1880. Sin embargo, como comentábamos al principio, la realidad fue que tras la abolición, la población esclava siguió durante muchas décadas en todo el mundo, dependiendo de la voluntad de sus dueños para sobrevivir sin tener los mismos derechos que el resto de la población. Y ahora ya, después de esta corta introducción, nos metemos con el documento, que lo he dividido en 4 trocitos, en 4 cuartos. Vemos en el documento que en toda la parte central dice Isla de Puerto Rico, cédula número 2113, número muy importante, puesto que aparece también aquí, en la parte izquierda, también aquí en la parte derecha, aunque está un poco emborronado. Bien, la primera parte, digamos, de este documento, la parte superior izquierda, dice cédula del esclavo elisita, estatura alta, color tinto, pelo graso, barba, por supuesto, no tiene, es una chica, una señora, ojos negros, nariz regular y boca idem, señas particulares tampoco tiene, o sea, estaba perfectamente la señora. Ahora vamos a ver esta otra parte de aquí, superior derecha. A ver qué nos dice. Pues nos dice que Elisita era propiedad de don José, no sé si es Juan, un segundo nombre, Fernández. Si alguien sabe qué querrá decir estas siglas que aparecen ahí.
don José Algo Fernández, natural de África. Hijo, no se conocen de quién era hijo, ni su padre ni su madre. Eso sí, tenía 56 años. De estado soltera. Su cónyuge no tiene cónyuge, ni hijos legítimos, ni hijos ilegítimos. Ahora vamos a ver en la parte de abajo, esta de aquí, que sigue la descripción de Lisita y unas cuantas firmas más. Su oficio es agricultora. Se halla empadronada, aunque ponga empadronado, en Manatí, barrio de Punta y Boca. No está coartado, que no sé lo que puede significar eso. Y luego está abajo la fecha, Arecibo, 8 de febrero de 1868. Aquí firman varios, el comisario, que luego lo vamos a explicar, firma el dueño y firman unos testigos. Luego entraremos a ver exactamente eso lo que es. Bueno, en la firma del dueño aparece por Manuel Ayala, el mayordomo, que lo pone aquí, el mayordomo, administrador, por no saber. Se supone que el dueño no sabía firmar. Ahora vamos a ver también qué es el sello. El sello que vemos aquí, pues es un sello de Antillas, que tiene además un sello encima, ¿no? Y está firmado por el registrador Esteban Fuertes. Bien, aquí vemos el conjunto de lo que es el documento y está firmado en Arecibo, firmado por el registrador Esteban Fuertes y el comisario Rafael Martínez, por Manuel Ayala, el mayordomo administrador, por no saber, se supone que se refiere al dueño que no sabe firmar. A la derecha hay otra firma más, Juan Sánchez, que quiero suponer yo que es un testigo, y el sello es el 40 céntimos de 1868, rosa pálido de fil Antillas número 15, usado como fiscal y matasellado con el sello del registro. Y este es el documento, y eso es todo, amigos. Cualquier cosa que queráis preguntar. Bueno, esta es la firma del testigo, Juan Sánchez. Y hasta ahí hemos llegado. Gracias. ¿Hola? Sí. Sí. Sí, no, es que he quitado la compartición. Muchas gracias, Ray. La verdad que el documento interesantísimo. Yo particularmente no había visto ninguno. El uso de un sello postal en un documento tipo notarial o bueno, pues de ese tipo, pues en alguna ocasión lo había visto por aquí, pero no lo había visto en Puerto Rico. La verdad que es bien, y Elisita Salta, es una maravilla la pieza que has presentado y muchas gracias. ¿Preguntas al final o ahora? Yo creo que casi al final, ¿no? Como Porque queráis. así, yo creo que sí, que casi al final. Luis Miguel, puedes compartir si quieres tu pantalla y tu sonido lo tienes ya activado, ya lo veo. Buenas noches. Antes de comenzar esta presentación, os comento que voy a mostraros dos cartas para poder conseguir los minutos asignados. Esperando que sea de vuestro agrado, aunque no son tan espectaculares, os aviso ya, como las presentadas por otros compañeros. La primera es esta. Como podéis conocer por mis intervenciones en el Ágora, la mayor parte de mis aportaciones al mismo son de la historia postal de Segovia. Por este motivo he elegido para presentar esta, al ser la que da comienzo mi colección. Esta fecha es una carta completa que está fechada el 11 de febrero de 1796
En el frontal cuenta con la marca que estaba considerada como la primera de Segovia, aunque hace unos años se descubrió una anterior. Se conocía su uso desde 1767 a 1798. Figura la palabra Segovia, de unos 38 milímetros, delante de un círculo que contiene el acueducto, que como sabéis es el símbolo de la ciudad, en la parte superior, y una flor en la inferior. La de esta carta, para estar casi al final de su uso, considero que está muy bien estampada y prácticamente completa. Cuenta con un 4 como signo de porteo, al ser menor de 6 adarmes, 11 gramos de peso, y por tanto el coste del servicio eran 4 cuartos, equivalente a 16 maravedís. El destinatario los pudo pagar con 4 monedas de cobre como esta, de 4 maravedís de Carlos IV de la época, que si fueran estas, en el anverso llevan la imagen del rey, el 4 del cuarto, los 4 maravedís, y la marca del acueducto de Segovia, que es el símbolo de todas las monedas que se acuñaban en la ceca segoviana. El destinatario, don Justo Ganancias, que como el propio remitente indica era abogado y alcalde del pueblo de Valderas, localidad muy próxima a Benavente, Zamora. Esto en cuanto a la filatelia. Pero como la carta está completa, el texto que tiene en el interior le considero bastante interesante. El remitente Juan Cánovas contesta una pregunta que le formuló por carta don Justo sobre algo concerniente a una herencia y pidiendo disculpas primero por el retraso en la contestación porque tardó mucho la suya y respondiendo lo que no lo conoce, le escribe todas estas líneas contándole parte de su vida, el distanciamiento con su madre a la que considera muerta, aluda a 20 años de renta, cláusulas matrimoniales, lo que debía haber hecho un tal Pepe, personaje que no controlaba adecuadamente sus ingresos familiares y el reparto de una herencia. O sea, un problema en el 18 que todavía sigue vigente. Y lo que lo hace, pues, aparte de lo filatélico, pues, muy curiosa. Ahora os voy a mostrar esta que es totalmente diferente. Es una, como podéis ver, es una carta del correo normal, no es filatélica. Es procedente de un archivo de una compañía de seguros de Valencia, cuyo remitente era de la villa segoviana de Turena. Enviada el 29 de octubre de 1980 a la cartería con sellos de la primera básica del rey, Juan Carlos I. El de 3 pesetas de 1976 y los de 8 de 1977, que cubren un total de 27 pesetas de franqueo. 10 pesetas serían para su envío normalizado y las 17 pesetas restantes el derecho de certificado. Sellos que fueron cancelados con el fechador de servicio postal especial de Turena. Que aquí os digo que es la localidad natal de mi señora. Llegado a este punto os preguntaréis qué la hace especial para mostraros. Y sin dilación paso a responderos. La carta la compré dentro de un lote que subastaba una conocida filatelia de Valencia con un montón de cartas del mismo archivo, con las marcas de la provincia de Segovia como describía el lote. Al recibirlo y comprobar esta, le pregunté a mi señora si conocía a este paisano, Emilio de Francisco. Con una exclamación y sin mediar palabra, la cogió, hizo una foto con su móvil al anverso, instantáneamente por WhatsApp se la envió sin texto a su prima Chelo, residente en Turena. Al instante, Chelo abrió el WhatsApp, lo miró y comentó intrigada a su marido que acababa de recibir de su prima una carta con el matasellos de Turégano, pero no entendía el porqué de este envío. Su marido, al verla, la contestó que esa era la letra de su padre y al minuto la llamaron asegurando que era la letra de su padre, preguntándole dónde la había visto, cómo y por qué la tenía. Y ya para terminar, lo quiero hacer con el eslogan de un anuncio realizado por un portal de ventas de Internet que seguro todos frecuentamos. El coleccionismo es una forma de entender la vida. Los coleccionistas somos los que mantenemos vivos los recuerdos. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Bueno, Luis Miguel, yo creo que tus piezas no desmerecen de las presentadas anteriormente. Son otro tipo de piezas y tan válidas y tan coleccionables como cualquier otra. Así que te felicito porque has dado
francamente bien, interesante y ameno. Bueno, y ahora me toca a mí daros un poquito la tabarra. Vamos a ver. Bueno, yo os voy a hablar de... A ver, que vea cómo va esto. Bueno, espero que se vea y que se me escuche. Os voy a hablar de... ¿me oís todos? Bajito. Espérate, Muy, vamos a... muy bien. Venga, vale. Os voy a hablar de la Real Estación Radiotelegráfica de Tánger. Es la misteriosa tarifa. Yo le llamo la misteriosa tarifa porque realmente, después de haber estudiado prácticamente todas las cartas que hay en colecciones y las que han salido al mercado, pues sigo con las dudas. Es una tarifa rara, extraña, inaplicable. Y bueno, pues aprovechando que por ahí tenemos a alguien de Ceuta y algún entendido, pues a ver si somos capaces de sacarle un poquito de punta. Bueno, os pongo un poco en antecedentes. Al inicio de la Guerra Civil en Tánger existían las administraciones postales de España, Gran Bretaña y Francia. Con motivo del control de estas sobre el correo italiano, debido a la Guerra Civil y la alineación de Italia con los sublevados, el cónsul propone el uso de la Regia Estazione Radiotelegrafica como un punto de recogida y recepción del correo, en principio consular, pero de facto se extiende a todo tipo de correo comercial, particular y, por supuesto, el consular. Para y de Italia. Se valijaba y se enviaba a Roma mediante los barcos italianos vía Gibraltar. Y así comienza este sistema de correo ilegal porque no era una estafeta reconocida y en teoría era una estafeta en tierra extranjera en agosto del 36. Los sellos que se usaban eran los italianos y la tarifa será la interna para el reino, es decir, 50 céntimos para la carta sencilla, y no existe la posibilidad del correo aéreo. Se pide por parte del cónsul un primer suministro de sellos y un matasello fechador, y a esto último el ministerio se niega. Pues dice que sería reconocer de facto una oficina postal no autorizada, pues eso, en un territorio extranjero. A mediados de diciembre del 37 se pone en funcionamiento la línea aérea Tetuán-Melilla y a partir de ese momento se enlaza mediante automóvil Tánger con Tetuán y allí vía aérea se envía la correspondencia a Roma, siendo obligatorio el franqueo aéreo para Europa, es decir, 1 lira como se realiza en los envíos de la correspondencia de italianos combatientes en la península. Esto da lugar a muchos errores tanto en la tasación como en el franqueo de las cartas, pues resulta que para el transporte normal era la tarifa interna para el reino, es decir, 50 céntimos de lira hasta 15 gramos, y para el correo aéreo era la tarifa europea, que era 1 lira hasta 20 gramos, por lo cual, pues bueno, luego veremos algún documento. Se podía dar perfectamente la situación de que la carta fuera franqueada para 2 portes ordinarios y un porte aéreo, si la carta pesaba entre 15 y 20 gramos. Como no tenía matasello, pues se usó el fechador de la Regia Estación Radiotelegráfica de Tánger, este que hay aquí a la izquierda.
en casi todas las cartas. Este cuadrado yo tan solo lo he visto una vez sobre una carta y fue en una colección y en blanco y negro, con lo cual tampoco puedo asegurar nada. El de la izquierda es el fechador que se usaba habitualmente. La estación radiotelegráfica estuvo funcionando hasta el año 43, en septiembre, cuando Italia firmó el armisticio. Bueno, pues aquí tenemos una carta muy bonita de Tánger a Bolonia. Y como podéis ver, bueno, pues el franqueo de esta carta tendría que ser de 1,50 liras, correspondiente a un porte tarifa interna y un porte aéreo. En realidad lleva 1,75. Pero, ya digo, no es una excepción. Casi todas las cartas vistas llevan este franqueo. No sé por qué razón todas las cartas llevan 0,25 más. Por ejemplo, esta otra. El franqueo de esta carta tendría que ser 2 liras, correspondiente a 2 portes de tarifa interna, es decir, más de 15 gramos, 1 lira, y un porte aéreo de hasta 20 gramos, que sería 1 lira más. En realidad lleva 2,25, el mismo peso que el anterior, es decir, 0,25 liras. Es realmente una cosa extraña. Perdón, Xavi Guarisme, corta el micrófono, por favor. Bueno, en realidad lleva, como os digo, 0,25 liras de más, que igual que el anterior. Es una situación extraña. Ya digo, prácticamente todas llevan 1,75 o 2,25. Esta igual, esta no es mía, evidentemente. Es recuperada de una colección, pero podéis ver que son 2,25. Es el mismo caso que la carta anterior. En este caso, el franqueo de esta carta tendría que ser, bueno, a partir de septiembre, a partir de diciembre del 37 es obligatorio el uso del franqueo con tarifa aérea, porque se llevaba a través de Tetuán. Entonces, el franqueo de esta carta tendría que ser unos 50 liras, correspondiente a un porte de tarifa interna de más de 15 gramos, 0,50, y un porte aéreo hasta 20 gramos, que sería 1 lira. Se ve la espectacular marca de tasa y, sin embargo, cuando llegó a Italia no se cobró, porque es evidente que no se cobró porque en Italia se ponían sellos de tasa y se matasellaban en la oficina de destino. Entonces está tasada, pero sin llegar a hacer efectiva la tasa. Y esto ya es otro ejemplo de lo que os digo, de tarifa pues fuera de lugar. Es 50 liras, que es igual que el anterior. Son 0,50 liras. Debería de llevar 1,50, pero esta ni tan siquiera lleva la marca de tasa. Circuló de forma libre y sin ningún problema. Y bueno, esta sí, esta es una muy bonita a Polonia. Y entonces, pues bueno, pues lleva el franqueo de esta carta, es correcto, 2,25, igual que las anteriores, que debería de haber sido a lo mejor la tarifa, en vez de 2,25, 2 liras, pues esta está correctamente franqueada, que son 2,25, un porte tarifa Europa, 1,25 liras, y un porte aéreo hasta 20 gramos, 1 lira. O sea que la verdad que cada carta va tasada de una manera, y todas las que he podido ir viendo es así. Y luego esta carta, que es en sentido inverso, que es de Italia a Tánger, pues es cierto que, como digo, que el franqueo es correcto, 2,25, porque es una carta circulada por el correo ordinario, seguramente que a través de Francia, de la oficina francesa, inglesa o española, no lo desconozco. Entonces, el porte para la tarifa para Europa era 1,25, se supone que Tánger tendría en ese momento 1,25 liras y un porte aéreo hasta 20 gramos de 1 lira. Y bueno, pues yo creo que muchas gracias y espero que nos aburráis, y dejo abierto el tema para futuros estudiosos de la tarifa en Tánger.
Y bueno, cuando queráis hacer preguntas a los ponentes, pues adelante. A ver, Eduardo. Bueno, primero darte la enhorabuena, ¿no? Pero yo me gustaría, porque estaba notando unas cosillas, ¿vale? Pero voy a empezar por el principio. Darle la enhorabuena a los cuatro, porque han sido piezas estupendas. Repaso un poco, José María, ha sido estupendo la charla que nos ha dado, porque ha sido una charla histórica, porque la carta es una carta totalmente histórica, a un personaje relevante, más o menos relevante, por supuesto, de la historia de México del siglo XX, ¿no? O sea, ha sido estupendo. Ray nos ha demostrado cómo, bueno, el uso fiscal de un sello postal en Puerto Rico, etcétera. Por cierto, yo he visto que alguien ha contestado por ahí. Un esclavo coartado era el esclavo, yo no sé del tema, pero lo leí hace mucho tiempo, era el esclavo, el derecho que tenía, la coartación era el derecho que tenían los esclavos de la América española. Fijaros que un esclavo era sujeto de derecho, lo que no era así en la América anglosajona, era el derecho que tenían todos los esclavos a manumitir, o sea, a manumitirse, a quedar libre pagándole al dueño, a su dueño, por pagos periódicos, o sea, por pagos aplazados. Hoy te doy tanto, mañana te doy tanto, iba pagando su libertad poco a poco. Ese derecho ya existía, que yo recuerdo, en el siglo XVIII, en toda la América española. De ahí viene lo de coartado, ¿de acuerdo? Eso por otro lado. Luego a Luis Miguel, enhorabuena, porque la carta de Turégano, no me digáis que todos no hemos tenido esa carta como la carta del padre de su cuñado, etcétera, cuando la ha descubierto. Yo particularmente, que quizás si Julián me deja algún día mostrar alguna, yo también tengo algunas cartas familiares de esas que te llegan, pero no te llegan porque te llega a la familia, que también me ha llegado alguna, sino porque después de dar una vuelta llegan, ¿no? Así que también enhorabuena. Y ahora, y te deja Julián para lo último, y perdona que hable tan deprisa porque no quiero interrumpir a los demás, porque yo sé que Julián me ha nombrado antes, y entonces, bueno, Julián, estupendo lo de Tangerine, ¿no? Del correo italiano en Tánger. Efectivamente, no se podía, como el correo no estaba autorizado por la Administración Internacional de Tánger, no se contemplaba un correo italiano en el estatuto particular de la ciudad de Tánger, como así lo era el británico, el francés y, por supuesto, el antiquísimo, porque viene del siglo, desde mi punto de vista y según las notas que yo tengo, desde el siglo XVIII, del correo español en Tánger, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esas tarifas que ve? Yo la única hilazón que veo es la misma hilazón que ocurre en la oficina nacionalista, que el correo nacionalista pone en Tánger. El famoso matasello Barrio Moro, que tantas vueltas ha dado, etcétera, etcétera. En muchos franqueos de cartas del Barrio Moro, estoy hablando de Barrio Moro usado en Tánger, hay un exceso de franqueo. Llamémosle por el bien de la causa, doy unos céntimos más por el bien de la causa, llamémosle, mira, que aquí tenemos una situación un poco rara, tienes que pagar 10, 15, 20 céntimos más, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la hilazón que yo le veo. Como no entiendo de tarifa italiana, no puedo ir más allá. Y luego, lo que sí, comentártelo, porque bueno, yo tengo mis notas cogidas, algún día haré algún trabajillo sobre el tema. ¿Cómo pasa de Tánger os recuerdo que Tánger era una zona y el protectorado español en Marruecos era otra zona totalmente diferente, ¿de acuerdo? Uno bajo administración española y otro bajo administración internacional, con parte española también. Es muy fácil, de Tánger a Tetuán, si te lo has preguntado, Julián, pasan por la valija consular. El consulado de Italia, igual que el consulado de Inglaterra, el consulado de España, el consulado, como no tiene problema, mete esas cartas en la valija diplomática, la cierra y esa carta no la puede mirar absolutamente nadie. Porque eso, como ya sabéis, por las leyes internacionales, en las valijas diplomáticas están exentas de todo control. Y por ahí circula ese correo italiano de Tánger. Y lo último, y lo dejo ya, me he dado cuenta, que a mí me parece que una de las cartas que has mostrado, Julián, en concreto la que va de Génova, que dices que tiene 50 céntimos de lira nada más, etcétera,
a mí me huele un poquito a preparada, o sea, a carta que está matasellada de favor y que luego se le ha puesto la dirección. No sé si la tienes en tu colección, o es una imagen, o es de alguien. Es la que ponía, bueno. Esa la tengo en mi colección y es parte de un estudio que se puso a la venta de un estudioso con una colección importante, y supongo que debe de ser buena porque él la daba como buena. Pero no lo sé. Yo quiero decir, si no tiene respaldo, cuando en esos años todavía se respaldaba mucha correspondencia, a mí me da la impresión de que, ¿me entiendes? Está matasellada de favor. Es posible. Pero te lo voy a decir por qué también. Porque es muy habitual en el correo español en Tánger, tanto el republicano como el nacionalista, en el correo francés y en el correo británico, en esa época el auge filatélico en Tánger era impresionante. Y es muy fácil. Pensaron que en vuestra ciudad de residencia, en vez de tener el correo español, tuvierais el correo español, el correo alemán y el correo suizo. 3 matasellos, 3 oficinas, 3 formas de mandar el correo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la gente, de verdad, es que había auténticos, había filatelistas, había comerciantes filatélicos, etcétera, y digamos, vagabundeaban por los distintos correos pidiendo matasellos, poniendo cartas, mandando cartas por un correo, por otro, etcétera. Así que a mí no me extraña. De la Guerra Civil Española de italianos tengo, ya os presentaré en otra ocasión, a un tal Alipendi con los matasellos más espectaculares, con las marcas más raras y con los sellos más bonitos que os podéis imaginar, todos ellos preparados y circulados. Claro, quiero decir. Bueno, pero es una idea mía, ¿no? Sí, bueno, sí, pues es nada, posible. Muchas gracias. Que enhorabuena a los 4, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? A mí me ha encantado la Segovia, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué brutalidad de marca el acueducto de Segovia en el siglo XVIII! Madre mía. Me ha encantado. ¿Qué te parece, Mario, que diga Luis Miguel que desmerece sus piezas de las de los demás? Porque a lo mejor tiene que ir al médico, macho, porque... Yo creo que sí. Que va. Mucho menos, vamos. Mucho menos. Bueno, pues nada. Lo que me llamó la curiosidad a mí... Pues me falta, Mario, la primera marca, pero en todos estos años que estoy mirando cosas, solo la he visto una vez. Sí, es rarísima, Luis. En el mismo portal que os he dicho que pues ahí estaba, y pujé por ella, pero se la llevó otro segoviano, que un día me la enseñó. Y es más rara aún que esta. No, pero si tan rara es esa como la de servicios postales especiales con la que acaban las charlas. Lo demás es cuestión de años y de valores económicos nada más, pero se quiere a todos los hijos por igual, macho. Todos. Exactamente. Jaume, ¿ibas a decir algo? Sí, no. Cuando Luis Miguel estaba hablando de la marca esa de Segovia, me llamó la atención que solo haya una marca, porque era un periodo de uso bastante amplio, ¿no? Como de, no sé, no he calculado bien, pero 20, 30 años. 30 años. Parece que una marca tan antigua que dure en esa época tantos años es un poco raro, ¿no? Que a lo mejor tuvieron distintas marcas parecidas o algo así, no hay ningún estudio de eso. Pues no te puedo comentar. He estado mirando, lo que pasa es que no sé si... No la he cogido. Hace unos años creo que una casa de subastas de Barcelona subastó una. Es un poquito posterior a la mía, 2 años más tarde. Y la he superpuesto y son casi idénticas, pero son diferentes porque en la mía la flor está en un cajetín con 2 rayas y la del 98 solo tiene una, pero es la misma flor y coinciden todas las letras. No sé si es que se habría borrado, pero sí que estaba muy bien conservado para la edad que tenía. Algo, yo creo que un tema para prestar atención, ¿no?
que puede ser que haya marcas muy, muy, muy parecidas, pero que se hayan cambiado por desgaste o no sé. Cuando se usa durante tantos años, me refiero. Sí, sí, bueno. Y algunas veces pasa que entre una marca y lo que dice Jaume, que entre una marca que se utiliza 40 años antes y luego reaparece 40 años después, parece como si entre medio nunca hubiera una marca. Yo siempre digo que seguro que habría una marca, lo que pasa es que no la conocemos. Ya todos sabemos que el catálogo de Prefilatelia Española ese es un catálogo y que hay muchas lagunas. Está todo, porque la verdad es que está todo, pero que hay muchas lagunas y sobre todo en esas marcas que yo no sé cómo pueden durar 40 o 50 o 60 años, como pasa, ¿no? No sé cómo pueden durar en oficinas con correo, no me refiero a pequeñas oficinas que tienen una marca que le dura media vida del funcionario de correo, digamos, del empleado de correo, pero hay otras capitales de provincia o de lo que hoy son las provincias, ciudades importantes que se tiran 40 o 50 años con una marca. O sea, en fin, yo creo que ahí habría mucho que decir de eso, ¿no? De la falta de marca. Bueno, ¿alguien más? La parrilla de Reus, que se utilizó con el 6/4 de 1850 y solo se utiliza ese año, y luego reaparece en 1869, 19 años más tarde. A un cajón, hasta en un cajón, y cuando les hace falta se rompe lo que sea. Dame lo que tenga, muy español, por cierto, eso de vamos a hacerlo en plan chapucero con lo que tengamos en ese momento. Bueno, pues recordaros que la semana que viene no tenemos charla, que es festivo el miércoles. A la semana siguiente tendremos charlita y bueno, que espero que hayáis disfrutado, que hayáis gozado y estamos abiertos a que queráis participar con alguna de vuestras piezas para la próxima sesión. Así que nada, buenas noches, espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.